Estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sucedió que unos hombres que traían en una camilla a un hombre que estaba paralítico, procuraban entrar y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron por la camilla y lo pusieron en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los fariseos y los escribas comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, les preguntó: ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de escucharles. En el nombre de Jesús estamos en tus manos. Amén. Amén. Tome asiento, gloria al Señor. 20 minutos en la presencia del Señor es como si fueran 1000 años, para que no me vayan contando. Pero no me preocupe, que si es por mí, en 5 lo hacemos, ¿verdad? Queremos hablar, ¿verdad?, en esta hermosa mañana con el tema: identifica tu paralítico. Identifica tu paralítico. Este tema es un tema que yo no quiero predicar aquí. Es la primera vez que yo no quiero predicar un tema. Pero como uno no se gobierna, no tiene que predicar. Usted me va a entender en el desarrollo del mensaje porque es verdad. Pero Dios me había inquietado con este tema antes de que la pastora me hubiera comentado del mensaje. Y lo tenía ahí, entonces yo siempre que Dios me da una palabra, la pongo y digo, quizás para la próxima invitación esta palabra sea. Y sucede que la palabra tocó para la casa. Amén. Gloria al Señor. La Biblia habla de muchos hombres que fueron levantados por Jesús, gente que fueron tocados por Él en el ministerio durante Él estaba en la tierra, gente que fue bendecida por Dios de una manera sobrenatural en el ministerio del Señor, cuando el Señor comenzaba a sanar, a bendecir la vida de los que estaban presentes en el momento de enseñar, cuando Él estaba en la tierra, en su ministerio. La Biblia habla que muchos de estos hombres estaban en una condición que habían nacido con esa condición, otros a causa de la consecuencia de algún pecado que cometieron, le vino cierta consecuencia a su vida y a su cuerpo, y esa consecuencia le trajo alguna parálisis en su cuerpo. San Juan registra de un hombre que estaba paralítico cerca de allí de un estanque, y Jesús se acerca y le dice: ¿quieres ser sano? Es allí donde el Señor le dice, o donde el paralítico le contesta al Señor y le dice: Señor, no tengo quien me meta al estanque, porque en ese momento había un estanque que era removido de tiempo en tiempo por un ángel de parte de Dios, y el primero que descendía al estanque, el primero que se metía allí, recibía sanidad de parte de Dios. Y la Biblia enseña que este hombre que estaba paralítico, acostado o sentado, como usted quiere imaginárselo,
siempre trataba, decía él en otras palabras, de meterse, pero alguien venía antes que él desesperadamente y recibía la sanidad que a él le pertenecía. Es decir, le robaban o le tomaban la bendición que le pertenecía a él. Pero no sería un término de robo, sino que cada quien allí estaba haciendo su diligencia para ser bendecido, ¿verdad? Ahí notamos que cuando la gente está en necesidad personal, muchas veces ni piensa en el prójimo, ni se olvida, ¿verdad?, de que el prójimo necesita también bendición, sino que la gente siempre se acomoda a sus propias necesidades. Nosotros, por lo general, a los seres humanos, siempre vamos a mirar lo que nos duele a nosotros, pero va a ser difícil que en el momento de nuestro dolor miremos también el dolor del otro, que fue lo que la gente de ese momento no vieron. Gloria al Señor. Muchos, dice él mismo testifica, cuando yo quiero introducirme al agua y ser sanado, viene otro antes que yo y me quita la bendición. Yo no puedo levantarme de este lugar. Pero algo que a mí me llama la atención es que este hombre no pide que sean movidos que a él lo muevan de ese lugar, sino que él estaba ahí atento, porque en cualquier momento él entendía que podía meterse al estanque, tenía esperanza de ser levantado de esa condición de parálisis. Él tenía esperanza que en algún momento, cuando nadie venía, o quizás cuando nadie iba a meterse al estanque, al movimiento, él tenía la esperanza de que en cualquier momento iba a llegar su turno, iba a ser su momento, iba a ser la oportunidad de Dios para su vida, para él levantarse de esa parálisis. Nunca perdió la esperanza, y es por eso que el Señor se le acerca y le dice: ¿quieres ser sano? Dice la palabra que él, verdad, le responde como ya le he dicho, pero algo que Jesús le dice a él, le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Él no entendía el que le estaba hablando. La Biblia habla de que el Señor tiene distintas simbologías, y yo no me voy quizás más lejos. Puedo decir que ese estanque, quien enviaba a mover ese estanque y para que esas aguas, ¿verdad?, no eran las aguas lo que traían la sanidad, sino el poder de quien le enviaba. Y el poder de quien le enviaba estaba presente delante de él y le preguntó en ese momento, ¿verdad?, ¿quieres ser sano? Gloria al Señor. El estanque era simplemente un escenario donde Jesús se movía, donde Dios tenía misericordia de los hijos de Israel antes de la gracia. Pero la gracia se le manifestó a este hombre frente a frente y le dijo: levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Él no entendía que ya no era necesario mirar al estanque, mirar al escenario de siempre, sino que ahora el estanque vino y se presentó delante de él. Dios, la vida de Dios se presentó frente a él y levantó su vida de esa parálisis. Hay un sistema que nosotros tenemos y encasillamos a Dios en ese sistema, de que Dios se mueve en esa circunstancia nada más y en esos escenarios. Pero cuando vino Jesús, el Dios multiforme, la gracia que se manifiesta de diferentes maneras, Él no se limita a nuestras circunstancias y a nuestra forma de pensar, sino que el poder de Dios puede actuar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier hora y en cualquier instante. Para Dios no hay un límite para Él mover su poder. Amén. Y este hombre pudo vivir eso a tal grado que se levantó de allí y ni siquiera pudo agradecerle de una vez al Señor. Él salió corriendo glorificando a Dios porque ni siquiera conocía al Señor. Hay gente que recibe sanidad de parte de Dios, pero eso no identifica que conozcan a Jesús. El hecho de que alguien esté caminando, levantándose en algún momento, brincando, porque recibió alguna sanidad de parte de Dios, no quiere decir que haya conocido a Jesús enteramente. Conoció su poder, conoció, ¿verdad?, la unción de Dios en ese momento para recibir esa bendición, pero no necesariamente haya conocido al Señor Jesús, no necesariamente haya tenido un encuentro con el Señor. De hecho,
La Biblia enseña que cuando los fariseos le interrogaron, él ni siquiera conocía el nombre del que lo había sanado, porque Jesús ni siquiera el nombre le dijo, gloria al Señor, porque este hombre recibió la sanidad, pero no recibió la persona de Jesús en su vida. Amén. Y esa condición de no recibir la persona de Jesús en su vida podía estar en su vida vulnerable todavía a estar en una condición peor. Y dice que el Señor lo vuelve a encontrar y le dice, y se le revela su vida. Entonces dice que el Señor le dice a él, vete y no peques más para que no te venga una cosa peor. Jesús le está diciendo que una cosa es que tú seas sano y que hoy puedas estar brincando y saltando, y otra muy diferente es que tú no permanezcas en esa condición. Jesús se vuelve a encontrar con él, con ese hombre que estaba paralítico, y le dice, la causa de tu consecuencia fue lo que te llevó a ese estado, pero yo quiero evitar que tú caigas de nuevo en esa circunstancia y en ese estado. No peques más para que no te venga una cosa peor. Jesús le está revelando la causa de él estar allí sentado, la causa de él estar ahí postrado. Bendito sea Dios. El pecado le había llevado a una consecuencia, y Jesús le está insinuando y le está diciendo que a pesar de él ser un Dios todopoderoso que podía hacerlo todo, que a pesar de Jesús pudiese levantarlo cada vez que él que caiga, cada vez que él podía postrarse, Jesús podía ir a levantarlo, pero Jesús le está diciendo, mi voluntad no es que tú permanezcas ahí, mi voluntad es que tú permanezcas levantado, brincando. Por eso no peques más para que no te venga una cosa peor. Gloria al Señor, porque Jesús nos advierte cuando nos levanta. Jesús nos da una advertencia, porque hoy tú puedes estar brincando y saltando en la presencia de Dios y siendo restaurado, pero eso no identifica que tú no te vuelvas a caer de nuevo. El apóstol Pablo lo dijo más serio y le dijo que el que esté firme, mire que no caiga, porque Jesús le hace una advertencia a nuestros corazones, porque quien nos lleva en este mundo a la condición, gloria al Señor, de parálisis, es el mal, es alejarnos de Él, es alejarnos de Dios e ir en búsqueda del pecado. Entonces volvemos a la condición peor que en la que estábamos antes. Pablo le dijo a los Gálatas la palabra siguiente, y le dijo, si las mismas cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es decir, Pablo está diciendo, yo tengo la oportunidad de volver a mi pasado, de volver a mi condición en la que estaba antes. Si yo no me cuido como apóstol Pablo, como servidor de Dios, puedo volver a ser un fariseo, aunque haya sido la gracia, ¿verdad?, revelada en algún momento de su vida. Pablo está diciendo, yo estoy siendo advertido por Dios de que ni siquiera puedo gloriarme, porque en algún momento donde me gloríe, esa gracia viene y me golpea. Gloria al nombre del Señor. En otras palabras, Pablo está diciendo, velemos y estemos atentos, porque alguien quiere quitarnos la bendición que el Rey de Gloria nos ha dado. Y si nosotros no permanecemos en los mandatos divinos de Él, gloria al Señor, volveremos nuevamente a esa parálisis. Gloria al Señor. Y la Biblia habla algo, y es que Jesús identificó un paralítico que estaba allí. Pero no quiero basarme solo en el Señor en esta parte, sino en estos muchachos que dedicaron un tiempo para levantar este paralítico y llevarlo a la presencia de Dios. La Biblia no da detalles de cuánto eran ellos, pero vamos a ponerle un número. 3 muchachos de ellos agarraron un paralítico, y dice la palabra que había tanta gente delante del Señor que ellos no podían llevarlo a la presencia de Jesús tan fácilmente. Así que ellos rompieron el techo a donde estaba el Señor y lo bajaron y se lo presentaron a Jesús allí, para que este hombre paralítico pueda ser levantado. Ellos mismos llevaron a este paralítico allí, identificaron una necesidad y la llevaron delante de Jesús. Gloria al Señor. Él no podía ir por su propia cuenta, pero llegaron 3 muchachos que tenían fe en el Señor
diciendo que no solamente identifique tu necesidad, sino que una vez que identifique tu necesidad, identifica la necesidad que tiene el otro. Gloria al Señor, porque hay gente que no puede ir a la presencia de Jesús, y Jesús está esperando de 3 hombres valientes que lo levanten y lo lleven a la presencia, y Él puede ser bendecido. Amén. Gloria al Señor. Identifica tu paralítico. También el buen samaritano tuvo la oportunidad de identificar su paralítico. Usted conoce esa historia donde unos hombres, ¿verdad?, le robaron y golpearon a un hombre que iba camino a una ciudad y lo dejaron medio muerto. Pero dice que pasó un sacerdote, una gente que tenía conocimiento de la ley de Dios, y lo dejó allí tirado. Pasó un levita y cantaba en la presencia de Dios y ofrecía delante de Dios sus manos para bendición en el templo, y lo dejó allí tirado. Pero pasó un samaritano que ni siquiera tenía nombre de ministerio, que ni siquiera tenía algo que hacer en la casa de Dios. Gloria al Señor. Y este samaritano acudió a este hombre y lo levantó y lo llevó al mesón, le curó las heridas y le dijo al hombre que estaba allí atendiéndolo: atiéndelo bien, y si gasta algo de más, entonces tú me lo pones a mi cuenta, que yo te lo pagaré cuando regrese. Este hombre identificó una necesidad en este hombre, valga la redundancia, y lo llevó a donde él podía ser sanado. Gloria al Señor. También Pedro y Juan dice que iban camino a la casa de Dios a orar a la hora de la oración, la hora novena, como registra la Reina Valera. Y dice que cuando ellos iban allí, la palabra registra que cuando ellos estaban caminando hacia la oración, había un hombre que también estaba paralítico, que estaba cojo, allí. Y dice que este hombre le pidió monedas: denme algo. Y dice que Pedro se quedó mirándolo fijamente y le dijo al hombre: míranos. Nosotros no tenemos plata ni oro que darte, pero en el nombre del Señor levántate y anda. Y dice que ese hombre se levantó y caminó hacia la presencia de Dios corriendo, glorificando a Dios a tal grado de que la oración en ese momento fue suspendida. Gloria al Señor. La gente comenzó a abrumarse y comenzaron a preguntarse: pero este es el hombre que estaba pidiendo allí limosnas a la puerta de la hermosa, a la puerta del templo. Pero ahora lo vemos glorificando al Señor, bendiciendo al Señor, porque fueron 2 hombres que identificaron una necesidad y la llevaron a la presencia de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora entro en la parte de la esencia de lo que Dios quiere enseñarnos hoy, y es que el Espíritu Santo ministraba en mi corazón algo poderoso. Gloria al Señor. Jesús está esperando de 3 hombres, o de 2, o de cualquiera, que agarre su propio paralítico y lo lleve a la presencia de Dios, porque hay muchos paralíticos que están a tu lado, que necesitan de la presencia de Dios, y nosotros que tenemos a Dios estamos pensando en nuestras propias necesidades, pero hay gente que necesita más de Dios que nosotros, y es el momento de nosotros agarrarnos de la mano y llevarlos a la presencia de Dios y forzarlos a entrar, como dice la palabra de Dios, forzarlos a entrar a la presencia del Señor. Es tiempo de que nosotros entendamos que hay gente que tiene mayor necesidad que nosotros, y que nosotros debemos llevarlo a la presencia de Dios. Identifica tu paralítico en esta mañana. Tú conoces a ese hermano que necesita de tu oración. Tú sabes de ese hermano que necesita que tú lo visites. Tú sabes de ese hermano que necesita que tú lo levantes. Ahora me entiendes por qué no quería predicar esto aquí. Usted sabe muy bien cuáles son la gente que necesitan de su ayuda, que necesitan que usted vaya, le dé una palabra, le dé ánimo, levántate y ve a la presencia de Dios. Gloria al Señor, porque allí va a haber sanidad para ti. Hay un mesón que te está esperando. Hay un Señor que quiere sanar tus necesidades. Hay un Señor que quiere bendecirte. Y cuando tú lo lleves a la presencia de Dios, no te preguntes cómo Él lo va a hacer. No te preguntes que en qué momento Dios lo va a levantar. Tú no tienes que ver con eso. Llévalo a la presencia de Dios, porque allí Dios lo va a levantar cuando Él quiera, como Él quiera. Estos muchachos lo llevaron a la presencia de Jesús y no se preguntaron cómo el Señor lo iba a levantar. Dice que lo llevaron y el Señor se encargó de hacer el resto. Gloria al Señor. Es de la misma manera. Dice que habían
estaban dos formas o dos personas allí, los fariseos y los muchachos que llevaron a este paralítico a la presencia de Jesús. Los fariseos, cuando llevaron al paralítico, se quedaron criticando a Jesús y criticando al paralítico, diciéndole que el día de reposo tiene que ser la gente sanado, pero no en estos días. Es decir, esta gente no le importaba la sanidad del paralítico, pero los tres muchachos sí. Y Dios me enseñó algo. Gloria al Señor. Ustedes son los que se identifican y los que saben a qué pertenecen o a qué equipo pertenecen. Al equipo de la gente que lleva la presencia de Dios a aquellos paralíticos, que no le importa si son criticados, si son levantados, o al equipo de los fariseos que solamente vive criticando al que es traído a la presencia de Jesús. Gloria al Señor. Porque en este tiempo hay dos tipos de personas en la iglesia de Dios: aquellos que hacen y aquellos que critican lo que se hace. Y Jesús me enseñó algo. Nosotros somos los que nos ponemos delante de Él y nos decimos a qué equipo vamos a pertenecer. Si al equipo de los fariseos que critica a los paralíticos sin importar la condición de ellos, o al equipo de esos tres muchachos que no le importaron la condición de este paralítico y lo llevaron delante de Jesús para que sea levantado. Yo lo voy a traducir más sencillo. Hay gente en las iglesias que le molesta cuando alguien es levantado por Dios, que le molesta cuando alguien es restaurado por la presencia de Dios. Y en vez de darle gracias a Dios porque Dios lo levantó, comienzan a criticarles y a decirle: pero mira, y este no era, y que ¿cómo es posible que este, siendo esto, haciendo aquello, haciendo lo otro, ahora es usado por Dios a tal punto que hoy nosotros podemos ver la obra? Esto no puede ser. Yo tengo tanto tiempo en el Evangelio y Dios no me ha usado de esa manera. Pero sin embargo hay tres muchachos que se gozan en la presencia de Dios diciendo: gracias porque levantaste a fulano, porque bendiciste a fulano, porque le diste nombre a fulano. Gloria al Señor porque lo tomaste de la mano. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso el momento de que estos muchachos, cuando vieron esta obra, dice que el Señor, dice, al ver Jesús, la fe de ellos, esa es otra cosa. No podemos esperar que el otro tenga fe para nosotros llevarlo a la presencia de Jesús. No podemos esperar por la mentalidad de la gente. No, cuando quizás, ¿verdad? Cuando le nazca o lo que sea. Pero la Biblia a mí me enseña que nosotros tenemos una obra que hacer, sin importar lo que es la forma de pensar del otro. Mi trabajo es llevarte a la presencia de Jesús. Lo que tú hagas ahí no tiene que ver conmigo. Gloria al nombre del Señor. Así que identifiquemos este paralítico que usted tiene a su lado. Usted sabe muy bien cuál es la persona que lo necesita. Usted dirá: bueno, yo tengo necesidades. Pero tú decides hoy si, como Pedro, le prestas tu barca a Jesús para que Jesús pueda bendecir a la gente con las enseñanzas que Dios tiene para ti, y luego va a bendecirte multiplicando los peces, o te vas a quedar tirando la red sin pescar nada. Pedro en un momento dice que duró toda la noche pescando, y como Pedro duró toda la noche pescando, dice que no encontró nada, ningún pez. Pero cuando la barca estaba en la orilla, el Señor le dijo a Pedro: préstame tu barca. Y dice que Jesús se sentó en la barca de Pedro y comenzó a bendecir a la multitud enseñando la palabra. Y después que él terminó de bendecir a la multitud, entonces le dijo a Pedro: boga mar adentro y tira la red para pescar. Y dice que Pedro, cuando lo hizo así, dice que comenzaron a llegar muchos peces en gran manera, a tal punto de que Pedro tuvo que llamar a la otra barca para que le ayudase. Pero primero la barca de Pedro fue usada por Jesús para bendecir a la multitud. Jesús primero quiere usarte a ti y luego las bendiciones vendrán. Y nosotros estamos preocupados para que Dios nos bendiga y luego que Él nos use. Pero si usted deja que Dios lo use y
la bendición después viene de camino, eso va a fluir solo. Eso va a fluir solo. Porque Dios no espera de gente capacitada, gente que tenga esto, que tenga aquello para ser usado por Él. Él quiere que tú te dispongas en su voluntad y decir: Señor, lo que tengo, lo poco que tengo, de eso te lo entrego ahora para que tú lo uses para tu gloria. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Hay una necesidad en este tiempo, y es que la necesidad que tenemos a nivel general, como yo le decía a una iglesia en días atrás que estaba ministrando, y es que los mayores milagros que se están haciendo no se están haciendo en la gente de afuera, se están haciendo en la gente de adentro, en la gente que profesa conocer al Señor, en la gente que profesa decir que conoce la sanidad de Dios. Cuando hacemos una campaña, mayormente lo que salen bendecidos es la iglesia, lo que salen sanados son la iglesia. Entonces la realidad nuestra es que tenemos un tiempo en donde la iglesia está enferma, y Jesús quiere sanar a la gente de fuera, pero la gente de dentro está enferma. Déjame ponérselo más sencillo. Cuando viene un predicador aquí, los que somos más bendecidos es la iglesia. Y no está mal. Y no está mal que venga un predicador y Dios lo use para restaurar la iglesia a nivel completa. Pero todo el tiempo la iglesia tiene que ser restaurada. Todo el tiempo vamos a estar viviendo que Dios nos levante, que Dios nos restaure. Todo el tiempo tiene que venir un predicador de fuera para decirle a mí lo que yo soy en Dios. Cuando Dios me ha dicho lo que yo soy. Todo el tiempo tenemos que invitar a alguien para que venga a ministrarte liberación a ti. Cuando tú conoces la verdad del Evangelio, cuando por años se te está predicando esta palabra, entonces hay problemas y tenemos que revisarnos. No podemos estar navegando en un círculo. Todos los años Dios tiene que levantar el mismo tema. Y no es que Dios no nos quiere llevar a otro nivel. Dios quiere llevarnos a otro nivel. Dios quiere bendecirnos de gran manera. Pero todo el tiempo que estemos caminando en la misma circunstancia, que Dios tenga que bendecir al mismo de siempre, con la misma cosa de siempre, entonces hay problema. Porque si usted se fija, las bendiciones de Dios son progresivas. Cuando Dios le dijo a David que él iba a ser el rey sobre Israel, él no le volvió a repetir la misma palabra. David tuvo que aferrarse a ella, a pesar de que lo estaban persiguiendo, a pesar de que Saúl quería matarlo. David tenía que aferrarse a esa palabra y decir: a mí me ungieron a mis 17 años y me dijeron que yo iba a ser el rey sobre Israel. Así que este desierto no va a derrocar la palabra de Dios, porque ella permanece para siempre. Si usted nota, las bendiciones de Dios son progresivas. Cuando Dios llama a Samuel, cuando era apenas un niño, dice que la voz de Dios vino a Samuel. Y desde que Samuel comenzó a profetizar, dice que la palabra de Dios en su boca nunca cayeron a tierra. Es lo mismo con Pedro. Jesús tenía 3 años de ministerio. Él no podía perder el tiempo enseñándole a Pedro cómo orar todos los días. Jesús tenía apenas 3 años de ministerio. Y él decía: Pedro, yo no puedo perder el tiempo contigo enseñándote lo mismo todo el tiempo, porque a mí se me está acabando el tiempo. Aleluya. Yo tengo que enseñarte en el monte de la transfiguración algo que tú nunca en tu vida has visto. Y prepárate, porque después de ahí te voy a llevar a Getsemaní para que me acompañe a orar también. No hay tiempo de yo analizar lo que el Señor hizo conmigo en el pasado, cuando Él va a hacer cosas más grandes en el futuro. Jesús no podía perder el tiempo con los discípulos, diciéndole a ellos todos los días la misma cosa. Jesús tenía todo el tiempo que enseñarle una parábola distinta, una palabra diferente.
¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía a qué Él estaba en la tierra. Y Él decía, mis 3 años de ministerio, yo no puedo perderlo con los fariseos. Hay unos discípulos que tienen que ser formados. Hay unos discípulos que tienen que ser levantados y restaurados. Yo no puedo perder el tiempo, gloria al Señor, enseñándole a los fariseos la ley cuando ellos mismos la tienen y no la ponen en práctica. ¿Entendió? No todo el tiempo Dios te va a enseñar lo mismo. No todo el tiempo Dios quiere verte en la misma circunstancia. Por eso le digo a este paralítico, vete y no peques más para que no te venga la cosa peor. Jesús estaba diciéndole a él, no te quiero ver en la misma circunstancia. Te levanté ayer, pero no te quiero ver caído hoy de nuevo. Te bendije ayer, pero no te quiero ver cabizbajo diciendo que tú no me vas a bendecir más. ¿A dónde está nuestra fe? El evangelio es práctico. Esto no es un cuento de hadas. A ti te van a golpear en el camino, te van a herir en el camino, van a venir enfermedades en el camino. La gente te va a odiar por la causa de Jesús, pero todo el tiempo tú vas a venir cabizbajo, diciéndole a Dios, no te voy a servir porque me golpearon, no te voy a servir porque allí me criticaron, no te voy a servir porque vino una enfermedad, no te voy a servir porque se levantó fulano, se levantó mengano. Tenemos que sacudirnos y decir, que se levante el que se levante. El año pasado me dijeron una palabra y yo la creo este año y tengo que verla, y mañana recibiré otra palabra poderosa de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y hay tantos ejemplos en la Biblia de hombres que recibieron una palabra de Dios, que la creyeron y permanecieron de pie en la presencia de Dios. Pablo tuvo que entender también la verdad, pero a Pablo no todo el tiempo lo llevaron al paraíso. A Pablo no todo el tiempo lo llevaron a la presencia de Dios allí para que viera cosas inefables. A Pablo se le revelaron una sola vez. Y te digo, Pablo, te revelo esta verdad. Y Pablo todos los días de su vida recordó esa esperanza y ese momento. Y a Pablo se lo dijo, te vengo a buscar, Pablo, en cualquier momento. Y por eso Pablo le decía a Timoteo, prepárate, en cualquier momento nos vamos de esta tierra. Gloria al Señor, levántate, le decían a Timoteo, saúde, le decían a Timoteo. Al final de su ministerio le dijo a la iglesia, porque ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, porque hay muchos de ustedes que están durmiendo, le dijo el apóstol Pablo a los romanos. Así que levántense, porque no es el tiempo de estar durmiendo. Y esta palabra se la revelaron a Pablo muchos años atrás en su vida, pero él cada día la recordaba, y cada día que le perseguían recordaba la promesa de Jesús. Pablo, yo te vengo a buscar, Pablo, mantente ahí en la presencia mía, yo vengo a buscarte. Gloria al Señor. Señor, es el tiempo de avanzar a otro nivel. El Espíritu de Dios, le voy a decir lo que el Espíritu de Dios me hizo entender antes de llegar aquí. Hay muchos de ustedes que están paralíticos espiritualmente, muchos están cojos espiritualmente, muchos están ciegos espiritualmente, y muchos tienen la unción de Dios encima para cargar a esos cojos, a esos paralíticos y a esos ciegos y llevarlos a mi presencia. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuál es tu etapa en Dios? ¿En qué momento, en qué circunstancias estás ahora? Porque cuando salgas por esa puerta tú no puedes seguir siendo la misma. Porque el martes tú no puedes llegar aquí diciéndole a los pastores que oren por ti por la misma restauración que oraron ayer. Porque los viernes de liberación no pueden convertirse en viernes de liberación para la iglesia local. Tienen que convertirse para los impíos. Tiene que haber un cambio en nosotros. Por años Dios nos está hablando la misma palabra. ¿Hasta cuándo vamos a permanecer en lo mismo?
estables en Dios. No podemos permanecer siendo las personas en Dios que siempre... Dios no quiere que tú seas pregunta, Él quiere que tú seas respuesta de la gente. Gloria al Señor, Dios no quiere que tú seas necesidad, que tú seas la solución de la necesidad. Que cuando te pares aquí delante, la gente pueda ver un brillo de esperanza y decir: yo necesito al Jesús que tú tienes, yo necesito al Dios que tú tienes, yo necesito ser sanado por ese Jesús. Cuando seamos llevados a otro nivel, muchos dicen: yo anhelo que Jesús me lleve a otro nivel. Pero ¿cómo te va a llevar a otro nivel si todavía sigue siendo ese Pedro que lo sigue negando? Pedro negó a Jesús una sola vez, y después de ahí jamás en su vida volvió a negar a Jesús. Y dice la historia que cuando a él le dijeron que lo negara nuevamente, le dijeron: yo no merezco ni siquiera la muerte en la que ustedes me quieren matar. Crucifíquenme boca para abajo, porque no vuelvo a negar nunca más al Jesús que se me apareció en la playa y me restauró. Dice la palabra que Pedro, cuando negó a Jesús, se fue llorando amargamente, y Pedro necesitaba ser restaurado por Dios. Y dice que cuando el Señor resucitó, se le presentó a Pedro en la playa. Pedro estaba destrozado y su corazón estaba herido, y él mismo se preguntaba quizás: ¿qué hice? Tantas cosas que Jesús me enseñó, tantos moveres que yo vi y lo negué. Pero cuando Jesús se apareció en la playa, discípulo amado y a Pedro, dice que el discípulo amado identificó al Señor, y cuando Pedro supo que era el Señor, salió corriendo, se ciñó la ropa porque se la había quitado, y dice que salió corriendo a la presencia de Jesús. Y Jesús no le dijo a Pedro que lo iba a negar de nuevo. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Porque hay algunos corderos que necesitan de tu restauración. Pedro, ¿me amas? Porque allí hay unas ovejas en las cuales tú tienes que apacentarlas. Y dice la palabra que Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Después de ahí, este Pedro que negó a Jesús y fue restaurado en la playa, Dios lo usó para restaurar a millones de personas. Y en su primer discurso fueron 3,000 personas que fueron restaurados y llevados a la presencia de Dios. Y yo me imagino a Pedro diciéndole a la gente: yo lo negué, pero él vino y me restauró, me perdonó, me levantó y me llevó a su presencia. Yo puedo decirte a ti también que puedes ser bendecido por él. Y le voy a decir esto ya para concluir. Es el momento de Dios de ascender. No podemos seguir en la misma circunstancia y en la misma cosa de siempre. Hay un nuevo nivel de parte de Dios para nuestras vidas. Se lo digo calmadamente, y ojalá venga alguien de allá, de donde usted ni siquiera y yo conocemos, y que se lo diga. Pero hay otro nivel de parte de Dios. Y usted sabe por qué lamentablemente los predicadores se adaptan a esas circunstancias, y cuando vienen aquí no se concentran nada más en las personas no creyentes y en la campaña, porque la iglesia lo ha habituado a eso. Porque la iglesia ha habituado a los ministros y a los predicadores a que se mantengan en el mismo círculo y estén bendiciendo todo el tiempo a la iglesia. Y nosotros estamos engordándonos cada día de la unción, engordándonos. Sin embargo, gente que está a nuestro alrededor necesitando de lo que nosotros tenemos. Sin embargo, Dios no puede bendecirlos a ellos si nosotros estamos también en una condición similar. Tú decides hoy lo que tienes que hacer. O te quedas ahí siendo un paralítico toda tu vida esperando que el estanque venga un predicador todos los años a mover en las aguas. O hoy el Jesús se te está presentando frente a ti, te está diciendo: levántate y anda. No eres que sabe. Te quedas ahí esperando que las aguas se muevan.
o aprovechas la bendición que el Señor tiene para tu vida en esta mañana. Es decir, yo me levanto de esta condición porque el que me lo dijo fue el Dios Todopoderoso. Y mañana no me van a ver sentado, me van a ver con mi lecho en la mano, glorificando al Señor, diciéndole: yo estaba postrado, pero había levantado, yo estaba caído, pero había restaurado. Póngase de pie, por el Señor.